capítulo 2. Ya leímos el domingo pasado, capítulo 1, del verso 1 al verso 10, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a leer dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3, para culminar el próximo domingo, con algunas recomendaciones que da el apóstol, junto con el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 1, dice: porque nosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios por medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, de cómo el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de vosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedaros solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque nosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano.
Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Hasta ahí. Oremos. Te damos gracias, Padre, por estas alabanzas, Señor, que nos permites traer a tu nombre. Pero también, Señor, más por tu misericordia y por tu gracia que nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que alimenta, que fortalece nuestra vida, que es un bálsamo para nuestra vida espiritual, Señor. Rogándote, Padre, que me ayudes a poder exponer tu palabra. Porque si algo necesitamos, Señor, es tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Leímos 33 versículos. Amén. Por si alguien no leyó Biblia en la semana, ya leímos el día de hoy 33 versículos. Seguimos en la primera carta de Tesalonicenses, si entramos al capítulo 2 y el capítulo 3, que casi tiene que ver el uno con el otro. Indudablemente, el capítulo 2 es una continuación del capítulo 3, donde el apóstol Pablo, hermano, está hablando sobre su estancia en Tesalónica. El título del capítulo 2 dice Ministerio de Pablo en Tesalónica, así dice en el título de su Biblia, en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces prácticamente él está hablando en el capítulo 2 y el capítulo 3 sobre su estancia, sobre cómo él llevó a cabo su ministerio estando en Tesalónica cuando él les predicó la palabra. Indudablemente vamos a ir sacando algunas conclusiones nosotros aquí en estos dos capítulos, para ir aplicando a nuestra vida las cosas que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Tenemos que recordar que la palabra de Dios es una fuente inagotable y constantemente al escudriñar nosotros nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está consolando, nos está exhortando, nos está sanando. A manera de recapitular, para ir comprendiendo estos siguientes textos que vamos a ver el día de hoy, recordando el tema del domingo pasado, el apóstol Pablo le escribe esta carta a los tesalonicenses por varios motivos, prácticamente casi por dos motivos. Número uno, el propósito de esta carta es consolar, porque Dios consuela. Es consolar, animar a esta iglesia por la pérdida de algunos hermanos que habían partido con el Señor. Habían muerto físicamente y ellos se encontraban desanimados, y Pablo les escribe esta carta para consolarlos. Número dos, el propósito de esta carta también es para confirmar a los nuevos creyentes, aquellos que apenas están comenzando,
para enseñarles de qué se trata la vida cristiana. También estuvimos viendo en el tema del domingo pasado que a la iglesia de Tesalónica la llamaban, o la llaman algunos eruditos, la iglesia modélica, en el sentido de que esta iglesia era una iglesia de buen testimonio. Esta iglesia abundaba en 3 virtudes que debe de haber en un cristiano y que no debe de menguar en toda su vida cristiana. 3 virtudes: número 1, en la fe, abundaba en la fe, en la confianza en Dios. Número 2, en amor. Y número 3, en esperanza. Es decir, si algo se nos tiene que ver en todo el transcurso de nuestra vida cristiana, es la fe, es la confianza en Dios, es el amor a Dios, a su palabra, y el amor unos por otros. Y todo es por la esperanza de un día ver al Señor, porque queremos ver al Señor un día. También estuvimos viendo que Pablo vio cómo estos hermanos, al predicarles el evangelio, estos hermanos empezaron a confiar en Dios. Vio Pablo en estos hermanos cómo fluía el amor de Dios a su obra, a Dios y unos con los otros. Y Pablo vio también que todo esto lo hacían por la esperanza que todos los cristianos tenemos, agradar a Dios. Y que si Él viene, hermano, podamos nosotros ser transformados y partir con Él. Imagínense, qué hermoso. Como dice este coro que cantamos, cuando suene el shofar, cuando suene la trompeta, seremos transformados. Estuvimos hablando también de la importancia del buen testimonio. Estuvimos hablando de que Pablo, Silvano y Timoteo estaban orando unidos. Fíjense qué importancia es la unidad en la iglesia. Unidos en un mismo sentir, y oraban para que los de la iglesia de Tesalónica tuvieran paz y gracia. Paz en medio de pruebas, paz en medio de enfermedades, paz en medio de adversidades. Y si algo necesitamos es paz. No cuando todo va bien, porque cuando todo va bien, hermano, hay paz. Sino cuando todo va mal. Cuando hay pruebas, cuando hay enfermedad, cuando hay adversidades, necesitamos la paz de Dios. Hablamos también de que Pablo expone que siempre, mire, dice, usa la palabra siempre, siempre daba gracias en cualquier fuera su circunstancia. Y esto habla de una vida agradecida. Y por último hablamos de que estos hermanos de Tesalónica eran bien evangelizadores, les gustaba mucho compartir a Cristo, predicaban mucho a Cristo, tanto que dice Pablo que no había necesidad de que ellos hablaran. Y nosotros sabemos cómo era Pablo. Veía a alguien y le predicaba a Cristo rápidamente. Recordemos el hecho cuando estuvo encarcelado y cantaban himnos, hubo un terremoto y ahí mismo le predicó al carcelero. Sin embargo, estos hermanos de Tesalónica, una iglesia con buen testimonio, compartía a Cristo, una iglesia que tenía ella 3 virtudes: amor, fe y esperanza. Una iglesia con testimonio, una iglesia que perseveraba. Mas sin embargo, algunos hermanos habían muerto físicamente y se encuentran desanimados, y Pablo les habla, les escribe, por medio de esta carta, para animarlos, para consolarlos y para dejarles saber qué ha pasado con esos hermanos que murieron en Cristo. Podemos ver que esta iglesia, estos hermanos habían alcanzado virtudes en las cuales todos los cristianos deben de alcanzar. Estos hermanos perseveraban, hermanos, somos llamados a perseverar. Estos hermanos mostraban el amor de Dios. Estos hermanos tenían fe, tenían confianza en Dios en medio de pruebas. Estos hermanos predicaban la palabra, trabajaban en la obra del Señor
eran ejemplo para otras congregaciones. Y todo eso fue el cómo Dios usó a Pablo cuando les predicó el evangelio. Sin embargo, repito, esta iglesia, estos hermanos se desanimaron. Decayó de una manera, hermanos, su fervor espiritual, porque a veces así pasa, decae el fervor espiritual. Y por eso que el apóstol les escribe para responder algunas preguntas, algunas dudas, cuestiones que ellos tenían por algunos sucesos que habían ocurrido en algunos hermanos. Y básicamente, como dije anteriormente, era la partida física de algunos hermanos de esta congregación, que parece ser que no murieron por enfermedad. Y esto lo vamos a ver. Parece ser, ¿ok? No estoy asegurando. El apóstol Pablo no quería que decayeran, porque esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que decaigamos, hermanos, en medio de las pruebas. Dios no quiere que retrocedamos. El apóstol Pablo no quería que ellos se mantuvieran en ese desánimo por mucho tiempo, porque, hermano, a veces viene el desánimo y es inevitable que venga, ¿cierto o no? No me digan que no, porque a Elías le vino. Viene el desánimo, pero lo peligroso es que este desánimo no tiene que venir por mucho tiempo, porque cuando un cristiano se mantiene en un desánimo por mucho tiempo, el adversario saca ventaja. Entonces Pablo no quería que ellos se mantuvieran en ese desánimo. Por eso él tiene la urgencia de que quiere ir a verlos. Ya lo leímos. Pablo quería que a pesar de las adversidades que estaban pasando, siguieran perseverando. Y en el capítulo 2 y 3 les expone lo que pasó cuando él les predicó el evangelio a estos tesalonicenses. Como diciéndoles Pablo: a mí también me han sucedido ciertas cosas. Yo también he padecido tribulaciones como ustedes. Y hasta aquí el Señor me ha fortalecido, porque quiero que entiendan que todo esto que les pasa es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Entonces, en el capítulo 12 y capítulo 3 va a exponer ciertos sufrimientos que él vivió cuando fundó la iglesia de Tesalónica, y a pesar de todo lo que vivió, no es él, sino que Dios lo fortaleció para seguir adelante, porque no somos nosotros, hermanos. No somos nosotros. No es ni el pastor, ni que el pastor oró por mí, ni que porque él me puso la mano. No, es Dios en su misericordia. Es Dios en su gracia. En estos capítulos Pablo va a exponer los sufrimientos que él pasó, va a exponer su conducta cuando estuvo entre los tesalonicenses, a pesar de las oposiciones que sufrió. Porque cuando hay oposiciones, sufrimientos, tribulaciones, si el cristiano no está bien agarrado con el Señor, va a retroceder, va a renegar, se va a quejar. Así como cuando el pueblo salió al desierto. Primero querían ser libres, queremos ser libres, y ya cuando fueron libres iban en el desierto. Iban pura quejadera y quejadera. Y mire cómo empieza. Capítulo 2, versículo 1. Dice: porque vosotros mismos sabéis, mire, ellos sabían, sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Mire cómo le dice, cómo empieza Pablo, o cómo sigue Pablo en esta exposición. Es decir, cuando les predicó el evangelio, Pablo miró cómo Dios obró. Cuando les predicó el evangelio, Pablo miró cómo Dios comenzó a glorificarse en la vida de ellos. Y eso es hermoso, hermano. Dice, ustedes mismos saben, dice Pablo, ustedes mismos pueden dar testimonio, ustedes mismos se dieron cuenta de que sus vidas cambiaron, ustedes mismos
se dieron cuenta cómo Dios los transformó por medio del Evangelio. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Ustedes mismos saben, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó en vano. Mire que él dice, no resultó en vano. Y esto nos habla, hermano, de que todo lo que se hace para la obra de Dios no es en vano. No es en vano. Por ejemplo, cuando usted visita a alguien y en esa visita le da una palabra, le da una oración, le da una ayuda, y lo hace para edificar, no para ir a chismear, no, para edificar, no es en vano. Quizás tú invitas a alguien a la iglesia, quizás tú le hablas a alguien de Cristo y quizás esa persona te rechaza, aunque te rechace, hermano, no es en vano. No es en vano. Entonces cuando Pablo le dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Es decir, como dice Pablo, ustedes saben cómo Dios obró en ustedes. Ustedes saben cómo sus vidas fueron transformadas, fueron cambiadas, porque de eso se trata el Evangelio cuando llega a la vida de alguien. Las vidas son transformadas. Queremos hoy predicarle a alguien y ir viendo cómo su vida va siendo cambiada, va siendo transformada, va creciendo en el Evangelio. Versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, en medio de gran oposición. Así dice, ¿verdad? El versículo 2. Sí, el apóstol Pablo recuerda que antes de llevarles el Evangelio a los tesalonicenses, Pablo y Silas habían padecido en Filipos. Y ustedes saben lo que sufrimos. Pablo hace referencia cuando los azotaron en Filipos por liberar a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Mira lo que dice Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, del 16 al 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, mira lo que dice Pablo. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenando azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Y usted ya conoce lo que pasó después, ¿verdad? En estos textos nosotros vemos que el pueblo se agolpó contra ellos. Vemos que lo azotaron, y dice el texto, lo azotaron mucho los azotaron. Y por último los echaron en la cárcel. Es decir, todo esto habla de la oposición, y por esa oposición les vino a ellos sufrimiento. El cristianismo, hermano, es un llamado al sufrimiento, es un llamado al rechazo.
Nos vamos a encontrar nosotros con oposición, mas sin embargo, a pesar de todo, Dios tiene control de nosotros, de todo, hermano. Pues cuando Pablo le dice a los tesalonicenses en el verso 2 del capítulo 1, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, les está haciendo referencia a lo que vivieron ellos. Cualquiera le diría, bueno, ¿yo para qué voy para allá? Así lo dice el verso 2, ¿verdad? Regresemos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Estamos ahí. Versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, él está haciendo referencia al alboroto, al rechazo, a los azotes y a cómo a ellos lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio, por liberar a esa muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Entonces cuando Pablo lo dice en el verso 2, cuando dice él, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, mire lo que dice, sido ultrajados. Esta palabra ultrajados viene del griego que significa ejercer violencia en extremo. Ejercieron violencia sobre ellos en extremo. Esta palabra ultrajado significa abusar sin control, imagínense, hermano, abusar sin control. Significa golpear físicamente, maltratar. Esta palabra ultrajado significa traer un daño muy severo. Ahora cualquiera diría, ¿para qué sigo, verdad? Entonces dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, dice, tuvimos denuedo, dice Pablo, la palabra denuedo significa valentía. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es decir, cuando Pablo y Silas les predicaron el evangelio a los tesalonicenses, con valentía les predicaron sabiendo lo que habían vivido ya anteriormente. Y cuando les predicaron, empezó a haber una gran oposición sabiendo que habían sido azotados, que habían sido golpeados y que habían sido metidos a la cárcel. Empezó a manifestarse una gran oposición, por eso lo dice el verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, ellos lo sabían, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarnos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Cuando tú, hermano, te decides agradar a Dios, vas a vivir oposición. Se va a presentar la oposición. Cuando tú decides servir al Señor, se va a manifestar la oposición. De una o de otra manera se va a manifestar la oposición. Ahora, este denuedo, esta valentía, porque la palabra denuedo significa valentía, este denuedo, esta valentía no era el resultado, hermano, del propio esfuerzo de ellos, sino de Dios en ellos. Es decir, Dios les daba la valentía, Dios les daba la fortaleza para seguir, Dios les daba la fuerza para que ellos siguieran ejerciendo su ministerio a pesar de todo lo que habían vivido. Y cuando yo leía esto, hermano, yo me preguntaba, ¿cómo Dios no va a estar con nosotros? Porque miremos las evidencias, cómo Dios no te da la valentía para seguir, cómo Dios no te da la fortaleza a pesar de las enfermedades, de las situaciones, de los tiempos difíciles que a veces vivimos. Yo veo que a veces, hermano, usted sigue, pero quiero que entendamos que no somos nosotros, sino es Dios en nosotros. No somos nosotros, es Dios. El que nos da la valentía, el que nos da el denuedo, el que nos esfuerza el Señor. Nosotros estamos aquí por Dios, porque Él nos esfuerza, nos da fuerzas para seguir adelante. Entonces cuando dice Pablo, mire todo lo que vivió Pablo. Cuando dice Pablo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios.
Dios producía en ellos la fortaleza. Dios producía en ellos la valentía. Dios producía en ellos que perseveraran. Hermano, el Señor va a terminar la obra en nosotros. Porque humanamente, hermano, cualquiera diría, no, pues para qué yo voy a Tesalónica, todo lo que he vivido. Pero es Dios, hermano. Es el Señor en ellos el que está haciendo que ellos perseveren. Y es lo mismo que nos pasa a todos los cristianos. Tú tienes tribulaciones, tú pasas pruebas, adversidades, enfermedades, y Dios mismo, hermano, sin que tú te des cuenta, quizá está produciendo en ti, persevera, sigue adelante. ¿Por qué? Porque Él terminará la obra. Otra versión dice, también saben que en la ciudad de Filipo nos insultaron y maltrataron y nos golpearon. Tuvimos muchas dificultades, pero Dios nos dio valor. Dios nos impulsó para anunciarles el Evangelio a ustedes. Fue Dios. Versículo 3. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Es decir, a pesar de las duras pruebas, hermano, a pesar de las duras oposiciones que sufrieron, a pesar del maltrato que recibieron por predicar el Evangelio, Él dice, a pesar de eso, nos seguimos consagrando, seguimos buscando a Dios, seguimos glorificando a Dios, y los motivos de su predicación eran puros, sanos y no por engaño. ¿Por qué lo dice ahí? Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Esta palabra engaño es una palabra griega que significa anzuelo, como cuando uno va de pesca. Es decir, los falsos predicadores les tiran del anzuelo a ver a quién agarra. Y el apóstol Pablo dice, a pesar de los sufrimientos que pasamos, nuestra predicación no fue para engañarlos, sino a pesar de los sufrimientos nos estuvimos consagrando, nos estuvimos apartando. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, a pesar de las pruebas que tú vives, de las pruebas que vivimos, de las enfermedades que atravesamos. Dios quiere que a pesar de todo eso, que nos estemos consagrando, que nos estemos apartando, porque esa es la voluntad del Señor. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Es decir, Dios les dio el Evangelio, o Dios les da el Evangelio a sus ministros para que lo prediquen tal como está. Dios espera que los pastores, que los ministros cumplan fielmente a la predicación del Evangelio. Dios espera que los ministros agraden a Dios en la predicación y no a los hombres. ¿Por qué? Pablo lo dice, porque Dios prueba los corazones. Señor, es que es dura la predicación, es que se van a enojar. No, Dios prueba a los predicadores. Y si la predicación del Evangelio, hermano, tenemos que comprender que trae consolación, trae esperanza, trae sanidad, trae alivio, habla de muchas promesas, pero también la predicación del Evangelio confronta. Y es ahí cuando no lo logramos entender, cuando nos confronta. Verso 5. Mira lo que dice, porque nunca usamos. Mire lo que dice Pablo, nunca le pasó a él por la mente eso. Jamás. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Pero a mí lo que me llama la atención es que él usa la palabra nunca. Es decir, a pesar de los sufrimientos, de las oposiciones que pasó, siempre quiso agradar a Dios predicando de una manera sana el mensaje.
Y él dice, nunca me pasó por la mente a mí, dice Pablo. Es decir, al predicar sus intenciones, nunca pretendió quedar bien con la gente. Nunca le pasó por la mente eso a él. Por eso dice ahí, porque nunca usamos palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. ¿Qué significa lisonjeras? Liviano o engrandecer a la gente, ser blando, aliviar, suavizar el pecado. Nunca pasó por su mente de él, dice, usar palabras lisonjeras, andar engrandeciendo a la gente, como esos mensajes, ¿verdad? De aquí vas a cumplir tus sueños, tú vas a ser grande. Son palabras lisonjeras esas. Es decir, Pablo sabe que se trata de nuestra vida espiritual, sabe, esto se trata de a dónde, hermano, vamos a pasar la eternidad. Porque aquí estamos de pasada, Y ya lo que tenemos arriba de 40 ya sentimos mucho los achaques. Aquí se trata, hermano, de que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Él no usa, nunca pasó por su mente usar palabras lisonjeras. También la palabra lisonjera significa frivolidad. Nunca trató de agradar a los hombres, ni de levantar a los hombres. Y dice Él, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y luego dice, Dios es testigo. Es decir, él no se dedicó a engrandecer a los hombres con la predicación para sacarles el dinero. Versículo 6. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. De alguna manera les recuerda cómo fue su ministerio cuando fue a los tesalonicenses. Les muestra cómo fue su conducta, les muestra cómo fue su testimonio. Verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mire qué dice el apóstol, que dice, usa la palabra, antes fuimos, es decir, así actuamos. Les dio la palabra, les dio el evangelio, y el evangelio confronta, pero su conducta era mostrando frutos de amor hacia ellos. Los trató con amor, pero les habló la verdad. Verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Es decir, los tesalonicenses fueron testigos de que Pablo y Silas, al principio ellos trabajaron. Y él sigue exponiendo cómo fue su conducta cuando estuvo con ellos. Verso 10. Vosotros sois testigos y Dios también. Mire quién puede decir eso. Palabras grandes, ¿verdad? Vosotros sois testigos y Dios también. Y mire lo que dice. De cuán santa y justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Mire lo que nombra Pablo. Virtudes que debe de haber en un cristiano: santidad, justicia y conducta irreprensible. Santidad, justicia y conducta irreprensible. Así es como él vivió, actuó cuando estuvo con ellos. ¿Qué tiene que ver con santidad? Una vida consagrada, una vida apartada a Dios. Es decir, pasamos oposiciones, adversidades, enfermedades, pero el deseo de un cristiano es consagrarse a Dios.
santidad. Porque muchos cristianos pasan adversidades y quisieran pasar de repente se cansan y a veces quieren pagar con la misma moneda. Pero Pablo dice, pasamos adversidades, oposiciones, tribulaciones, pero a pesar de eso, nosotros nos seguimos apartando para el Señor. Ustedes fueron testigos, ustedes vieron, Dios también, de cuán santa, justa y irreprensible, dice, nos comportamos con vosotros los creyentes. Y nombra estas tres cosas: santidad, justicia y conducta irreprensible. Y santidad tiene que ver con una vida consagrada, una vida apartada a Dios. Otra virtud que nombra es la justicia. Practicaba la justicia, tenía una vida justa. Ser justos unos con otros. No ser ventajosos. No ser como el asador nada más. Y el asador nada más es para acá. Y nada más para acá. Y a ver qué le saco a esa persona. Todo eso Dios lo ve, hermano. Toda injusticia que nosotros llegamos a practicar, Dios la ve y va a tener su retribución. Y a veces dicen, ¿pero por qué estoy pasando esto? Porque a veces la vida de cristiano es injusta. Dice Pablo, ustedes vieron cómo yo tenía una vida justa, cómo yo siempre fui justo. Habla de ser equitativo. Cuando se habla de justicia, habla la forma en cómo yo trato a los demás, en cómo vivo, cómo soy, cómo actúo. Y la última virtud que nombra el apóstol es irreprensible, y no quiere decir perfecto, sino no ser llamado a cuentas, que no le acusen de algo impropio. Ahora, todo esto, hermano, tiene que ver con alguien que está preparado para que si viene el Señor, se va con Él. Porque todos nos queremos ir con el Señor, hermano. Yo me quiero ir con el Señor. Usted se quiere ir con el Señor. Y el día de hoy cantamos coros así, ¿verdad? De que nos queremos ir con el Señor. Pero ¿qué hay de una vida santificada? ¿Qué hay de una vida justa? Que practiquemos la justicia. ¿Qué hay de una vida consagrada? Pero mire lo que dice Pablo en el verso 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. O sea, no lo podían acusar de nada a él. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y os consolábamos a cada uno de vosotros. Versículo 12, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esta palabra anduvieses viene del griego, que significa vivir, actuar, conducirse. Verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Mire que dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Hay una coma ahí. Es decir, por lo cual también nosotros, mire, Pablo dice nosotros, coinonía, unidad, compañerismo. Dice nosotros sin cesar. Habla de perseverar, de no dejar de hacer. Dice, damos gracias. Es decir, estamos orando, estamos intercediendo por ustedes. Dice de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La palabra de Dios es como un martillo que parte la roca y hace según los propósitos de Dios cuando es predicada. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido
de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Qué pasó con la iglesia de Jerusalén? Los judíos mataron a algunos de los hermanos. ¿Qué estaba pasando con ellos? Dice, padecieron las mismas cosas. Versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Es decir, algunos eruditos exponen que los hermanos que habían muerto, que habían partido, los hermanos que habían muerto físicamente, en realidad los mataron. Fueron mártires por creer en el Evangelio. Por eso dice ahí, por eso vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas. Murió Esteban, murió Jacobo, y muchos hermanos murieron por el Evangelio. Entonces algunos eruditos creen que estos hermanos que habían partido con el Señor en realidad los habían matado por creer en el Evangelio, y ellos estaban tristes. Eso les causó desánimo. Verso 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero ¿qué dice? Pero Satanás nos estorbó. ¿Y lo que dice? Pablo quiere ir a verlo porque se encuentran desanimados. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, dice Pablo nos estorbó, es decir, los de la iglesia de Tesalónica, ante los sucesos, ante la partida de estos hermanos, se habían desanimado y Pablo quería ir a verlos, quería consolarlos, quería ayudarlos, pero Satanás les estorbó. Hermano, hay oposición. Hay estorbos, hermano, que se te van a enfrentar en tu camino. Tú vas caminando bien la vida cristiana, vas perseverando y de repente se te va a presentar un estorbo ahí que si no tienes discernimiento no podemos caer. ¿No crees que Satanás está dormido, hermano, en una playa tomando coco en una hamaca? Ahí no está él. Él anda como león rugiente buscando no a los carnales, porque ellos ya los tienen, sino a los espirituales, aquellos que están perseverando. Aquel que se está consagrando, santificando, él está buscando a ver cómo cae. Dice Pablo, pero Satanás nos estorbó. Piedras en el camino, estorbos en el camino. ¿Qué significa la palabra estorbar o estorbó? Impidió, molestó, atacó externamente. Usar a alguien como un mal instrumento. A veces, hermano, el adversario usa personas. Usa personas para hacer estorbo a tu vida espiritual. Hay estorbos que se van a presentar en nuestro camino. Y si un hermano no está ferviente, va a caer. Va a caer. Versículo 19. ¿Estamos ahí? Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Es decir, el apóstol Pablo, cuando habla de corona, usa una metáfora de los corredores que participaban en las competencias griegas. Cuando uno corre, hermano, en un maratón, uno tiene la esperanza, porque uno se prepara, me imagino, uno tiene la esperanza de ganar el premio.
Cuando Pablo aquí usa la palabra corona, está usando una metáfora de que en esta carrera tenemos que terminar, hermano, obteniendo la corona de la vida eterna. En esta carrera no tenemos que retroceder, no nos tenemos que detener, sino que tenemos que seguir perseverando. Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois pues nuestra gloria y gozo. Si usted lee esta carta completa, si usted cuenta las veces, cuántas veces el apóstol Pablo nombra que el Señor viene, son varias veces, porque él está enfatizando. Se tiene que consagrar porque el Señor viene. Tiene que vivir una vida santa porque el Señor viene. Tiene que vivir una vida justa porque el Señor viene. Hay tribulaciones, perseveren porque el Señor viene. Pero en el capítulo 3 concluye exponiendo que esos fueron los motivos, el por qué él envió a Timoteo. El apóstol Pablo quería verlos para animarlos, quería verlos para consolarlos a través de Cristo, pero Satanás le estorbó. Mas sin embargo le manda la carta, le manda instrucciones, los anima a través de la carta, dejándoles saber lo que ha pasado y lo que va a pasar con estos hermanos que murieron en Cristo. Y mire lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordarnos, quedaros solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortándonos respecto a vuestra fe. Pablo quería ir y se encontró con estorbo, se encontró con oposición. Mas sin embargo envió a Timoteo, un buen colaborador. Y mire las características de Timoteo: nuestro hermano, un hermano, servidor de Dios, colaborador y con capacidad para adoctrinar. No mandó a cualquiera. Capacidad para adoctrinar, para disciplinar. No alguien que se va a subir al púlpito y hablar tanta cosa, hermano, que ni sabe ni cómo se llama. Y que yo quiero predicar y yo quiero y no sabe ni cómo se llama ni cómo se apellida. Y es que el Señor me llamó, sí, yo creo que sí te llamó, pero hay que prepararnos en la palabra. No hay que ser un neófito. Y termina uno hablando tanta cosa que no, tanta herejía, que ni sabe ni cómo se llama, ni cómo se apellida, ni de dónde viene. Versículo 3. Mire para qué lo mandó. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, dice Pablo. Es decir, cuando hay tribulaciones, enfermedades, cuando hay malas noticias, hermano, nos llegamos a inquietar. Dígame si no. Nos llegamos a inquietar. Entramos en una incertidumbre. Y cuando eso pasa, el adversario, hermano, comienza a sacar ventaja. Porque nos habita tantos dardos a nuestra mente. Por eso dice Pablo, yo lo voy a mandar para que nadie se inquiete, para que sepan de lo que se trata el Evangelio. El propósito de mandar Pablo a Timoteo es que les dé la palabra y con la palabra encuentren consuelo y se afirmen. Versículo 4. Porque también estando con vosotros, miren lo que decía Pablo, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como os ha acontecido y sabéis. Pablo ya se los había dicho, Pablo ya se los había enseñado que el Evangelio, hermano, causa rechazo. Que el sufrimiento es parte del Evangelio, que las tribulaciones son inevitables, pero estas producen virtudes en nosotros. La tribulación produce paciencia, dice también. Así de que si usted ha pasado tribulación en estas últimas semanas, usted es más paciente el día de hoy. Usted es más paciente el día de hoy.
¿Usted es un hombre paciente o una mujer paciente el día de hoy? Ya dijeron amén. Versículo 5, por lo cual yo no pudiendo soportar más, mire Pablo lo quería ver, envié para informarme de vuestra fe, es decir, cómo están caminando, cómo va su confianza en Dios. Pablo quería saber cómo se encontraban espiritualmente, porque el único interés de él era cómo van en el camino del Señor. Sigue diciendo, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. A veces, hermano, en medio de la prueba de la enfermedad, viene el tentador a atacar, y por eso necesitamos acercarnos a Dios y a la congregación. Verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Es decir, Dios, hermanos, siempre guarda a su iglesia. Dios siempre hace perseverar a su iglesia. Dios siempre sustenta a su iglesia. Verso 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Sintió Pablo un alivio. Verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta en vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Todo esto es porque viene el Señor. Pongámonos de pie.